Bien, pues bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar con nuestro curso de electrocardiografía y en esta ocasión vamos a hablar específicamente del papel del electro, de las ondas y de los intervalos. Bien, vamos a compartir esta pantalla. Ok, muy bien. Ahí pueden ver ya mi pantalla compartida. Sí, sí se ve. Excelente. Bien, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy y empezaremos a hablar con ¿qué significa el papel de registro de electrocardiograma? El papel de registro, bueno, es un papel milimétrico que vamos a ver más adelante y este nos va a representar eh, la carga eléctrica del corazón. El electrocardiograma en sí es un sistema de registro en el cual vamos a estar grabando o registrando nuevamente para las cargas eléctricas del corazón. Esto es debido a que, bueno, el corazón es un buen conductor de electricidad y debido a que el organismo tiene un 60% más o menos de contenido de agua, esto le permite una gran difusión de la carga eléctrica del corazón. Entonces, el electrocardiograma en sí van a ser la suma de todos los vectores que se van a representar en un papel. Si ven todas estas flechitas que tienen aquí de colores, todas esas flechitas de colores significan una carga eléctrica. Pero como no podemos ver cada una de todas ellas, entonces se hace la suma finalmente de todas. Y entonces lo que vamos a tener en el electrocardiograma es el registro de todas estas flechas. Todas estas flechas significan vectores. Todos los vectores, como en matemáticas, tienen una magnitud y una dirección. La magnitud se refiere al tamaño de la flecha. Entre más grosor tenga, quiere decir que la carga eléctrica es mayor y lo largo o hacia dónde se dirige es el lugar hacia donde va la carga eléctrica. Bien, en el electrocardiograma, en una de las sesiones que están ahí en la plataforma, habla de las derivaciones. Las derivaciones son muy importantes poder comprenderlas. Vamos a tener 12 derivaciones, 6 derivaciones que se van a llamar derivaciones bipolares y, bueno, no 6, 3 derivaciones que son bipolares y 9 derivaciones que van a ser monopolares. ¿Qué significa? Bueno, las derivaciones bipolares quiere decir que van a tener dos polos. Ajá. Y entonces nos van a registrar la suma de esos dos polos. En cambio, las derivaciones monopolares solamente tienen un polo, un solo punto de registro. Y las derivaciones bipolares son derivación de uno, derivación de 2 y derivación de 3. La derivación de uno nos está registrando la diferencia de carga eléctrica que hay entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, o bien el hombro derecho y el hombro izquierdo. Esa es derivación uno. La derivación 2, que es esta que está aquí, nos va a estar registrando la diferencia de carga eléctrica que hay entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Y la derivación 3 nos va a estar registrando la diferencia de carga eléctrica que hay entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Esas son las derivaciones bipolares. Y las derivaciones monopolares son ABR, ABL y ABF. Nos van a recoger un punto específico de esa zona del corazón. Estas derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF se consideran derivaciones del plano frontal, ¿sí? Solamente nos van a estar registrando el frente del corazón. Y vamos a tener otras derivaciones que son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Estas derivaciones son también derivaciones monopolares, pero nos van a registrar un punto específico del corazón. De tal manera que vamos a ver al corazón de frente y también en forma horizontal. Y esto nos va a permitir tener una imagen tridimensional de la silueta cardíaca.
Así es como lo vamos a registrar en el papel del electrocardiograma. Bien, en el papel del electrocardiograma, les decía, bueno, es un papel milimétrico, ¿sí? Va a tener cuadros pequeños, que cada cuadro pequeño equivale a 1 milímetro, y estos cuadros grandes, que cada cuadro grande equivale a 5 milímetros. Entonces, nosotros, este papel milimetrado en el electrocardiograma también va a tomar una característica particular. En la forma horizontal vamos a estar midiendo tiempo y el tiempo se va a medir en milímetros por segundo. Y en la forma vertical vamos a medir voltaje y esto lo vamos a medir o a registrar en milivolts. Ajá. Entonces, esto es importante recordarlo. En forma horizontal medimos tiempo y en forma vertical medimos voltaje. De tal manera que un cuadrito pequeño, ajá, que tenemos representado acá, de 1 milímetro, en tiempo, en el electrocardiograma, va a ser equivalente a 0,04 segundos. Eso es lo que mide un cuadrito pequeño, 0,04 segundos. Así es como lo vamos a estar interpretando en nuestro papel de electrocardiograma. Y en forma vertical dijimos que mide voltaje, de tal manera que este cuadrito pequeño en forma horizontal dijimos que mide tiempo y en forma vertical mide voltaje. Entonces, hacia arriba la cantidad va a ser de 0,01 milivolts. 0,01 milivolts es lo que mide este cuadrito hacia arriba. Y 0,04 segundos es lo que mide en forma horizontal. 0,1 milivolt hacia arriba, perdón. Cuando tenemos la suma de todos estos cuadros y vamos a juntar un cuadro grande, dijimos que un cuadro grande equivale a 5 milímetros. Estos 5 milímetros van a ser equivalentes en forma horizontal a 0,20 segundos. Si multiplicamos 5 por 4 nos da 0,20 segundos. Y en forma vertical, cada cuadrito mide 0,1 milivolt, entonces 5 milímetros van a ser equivalentes a 0,5 milivolts. De tal manera que 10 milímetros van a ser igual a 1 milivolt. ¿Para qué es importante esto? Bueno, todo el papel de electrocardiograma, todo el papel de registro tiene una forma estándar de poder llevarlo a cabo. Cuando toman un electrocardiograma, el electrocardiograma ya viene calibrado y viene preparado para una medición, de tal manera que 25 milímetros por segundo son equivalentes a 10 milivolts. Esta es la velocidad estándar a la que se está tomando el electrocardiograma. Cuando decimos hay que tomar un electrocardiograma en forma estándar, esta es la forma estándar, 25 milímetros por segundo y 10 milivolts. ¿Cómo vamos a saber a qué velocidad y a qué voltaje lo estamos tomando? ¿Cómo saber si es un voltaje estándar o es una variación o es una modificación del voltaje? Bien, esta imagen que tenemos aquí aparece en todos los electrocardiogramas. En forma inicial, antes de que empiece el registro de las ondas, primero vamos a tener esta imagen en nuestro trazo. Esta imagen nos habla de la calibración del electrocardiograma, de tal manera que en forma horizontal va a medir 5 milímetros, que son equivalentes a 0,20 segundos, y en forma vertical va a medir 10 milímetros, que es igual a 1 milivolt. Entonces, tenemos 0,20 segundos y 1 milivolt. Esa es la calibración que nos está diciendo que el electrocardiograma que estamos tomando es igual a 25 milímetros por segundo y a 10 milivolts. Si nosotros modificamos esta velocidad, entonces ya no va a ser equivalente a 0,20 segundos, se va a modificar. Si nosotros modificamos el voltaje, también ya no va a ser 10 milímetros, a lo mejor va a ser 5 o va a ser menos. Entonces todo eso va a variar dependiendo de cuánto modifiquemos el voltaje o la velocidad del electrocardiograma.
Cuando tenemos este trazo, esta calibración de 25 milímetros por segundo y 10 milivolt, quiere decir que 25 milímetros por segundo van a ser igual a 0.04 segundos. Es esta calibración que vimos acá. A esta velocidad van a ser un cuadrito pequeño de 1 milímetro igual a 0.04 segundos. Y 5 milímetros va a ser igual a 0.20 segundos, a 25 milímetros por segundo. Pero yo les decía, si nosotros modificamos esta velocidad, cambia. Por ejemplo, si en vez de 25 lo subimos a 50, ahora este cuadro pequeño ya no va a ser equivalente a 0.04 segundos. Ahora va a medir 0.02 segundos. De tal manera que si tenemos una onda P que mide 0.8 segundos, serían dos cuadritos, pero en la calibración de 50 van a ser equivalente a cuatro cuadritos. Entonces se hace una onda P más grande. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve ese aumento en la velocidad a 50 milímetros por segundo? Bueno, lo que hace es ampliar las ondas. Cuando tenemos ondas muy pequeñas, que a 25 milímetros por segundo no las podemos ver bien, ampliamos el voltaje a 50 y eso nos va a dar una onda el doble del valor normal. Pero es importante conocer a qué calibración estamos tomando nuestro electrocardiograma, porque si no lo determinamos, entonces podemos tener mediciones erróneas a la hora de leer nuestro electrocardiograma y nos pueden salir con alteraciones o anormalidades y en realidad es la calibración de que en realidad está mal tomado el electrocardiograma. En voltaje es igual. En voltaje, una vez que el voltaje cambia, también las ondas se van a modificar. Si tenemos una onda que a 10 milivolts van a ser igual a un milivolt, es igual 10 milímetros, va a ser igual a un milivolt. Entonces, cuando nosotros modificamos el voltaje y lo bajamos a 5, entonces 5 milímetros van a ser un milivolt, es decir, la mitad de la distancia que vimos al inicio. Entonces nos van a hacer ondas muy pequeñas. Esto es cuando los voltajes son muy grandotes. Y por el contrario, si las ondas son muy pequeñas, lo subimos a 20. Y entonces 20 milímetros van a ser igual a un milivolt. Es decir, el doble de lo que vimos en la derivación o en la toma estándar. Nuevamente, en forma horizontal nos mide tiempo y en forma vertical nos mide voltaje. En forma horizontal, cada cuadrito pequeño es equivalente a 0.04 segundos. Cada 5 milímetros o cada cuadro grande va a ser equivalente a 0.2 segundos. Cuando en forma vertical tenemos la calibración a 10 milivolts, entonces cada cuadrito pequeño de 1 milímetro va a ser igual a 0.1 milivolts. De tal manera que 10 milímetros van a ser 1 milivolt. ¿Vale? Entonces, es importante tener estas consideraciones a la hora de que estamos realizando un electrocardiograma. Bien, eh, algunos puntos que debemos de tomar en cuenta a la hora de realizar la toma del electrocardiograma. Primero, bueno, el paciente es ideal que esté acostado en decúbito dorsal con la exposición del tórax. Esto es para que esté un poquito controlado y tenga menos interferencia. El movimiento debe de ser lo mínimo si es que se requiere, sino evitar el movimiento lo más posible, porque si no, cada movimiento que el paciente haga se registra en el trazo de electrocardiograma y saldrá como una interferencia. Esta imagen de aquí arriba, véanla cómo se ve una onda gruesa, es la onda de interferencia. Entonces, si nosotros no colocamos bien al paciente o no se está quieto, así podemos tener estos trazos. Bien, debemos de tener una adecuada conducción. El contacto entre el electrodo y la piel debe de ser lo más cercano posible y disminuir las barreras que impidan esta situación. Para favorecerlo un poco más, bueno, hay que poner gel, que es el gel conductor,
hay que poner agüita o bueno, el tradicional alcohol, ¿no? Entonces, esto nos permite que se quiten las barreras que hay entre la piel y el electrodo y nos permita tener un mejor registro. El electrocardiógrafo debe de estar calibrado, ¿sí? Como les decía al inicio, para que pueda tomar un adecuado trazo. La velocidad del papel hay que revisarla que esté a 25 milímetros por segundo. El paciente debe de estar conectado a la tierra. Todos los electrocardiógrafos traen un punto a tierra y esto es para evitar la misma interferencia por la corriente eléctrica. El electrodo que va en la pierna derecha, ese electrodo no registra la conducción de la electricidad del corazón. Lo único que nos hace es hacer tierra y esto es para que se disminuya la interferencia. Mm, ok. Y cualquier equipo electrónico o metal puede producir interferencia. Bien, hasta aquí alguna pregunta, duda. No, Buenos días, muchas maestro. gracias. Hola, buenos días. Disculpe, Todo bien. una pregunta. Sí. Más adelante vamos a tocar lo de la colocación de los electrodos, o podría ser una pregunta en ese sentido. Ah, bien, esa parte, como nos saltamos un poquito lo de las derivaciones, ya no las vimos, pero sí las podemos abordar. Ok, lo que pasa es que me surge una duda. En ocasiones ha habido pacientes que tienen amputaciones de los miembros. En ese sentido, la colocación de los electrodos es en la parte, digamos, más próxima que se pueda de esa extremidad. Sí, regularmente ese electrodo se coloca en el muñón principalmente. Ajá. Eh, si la amputación, bueno, es de extremidad, donde está el muñón, en la primera porción del muñón, ahí es donde se conecta el electrodo. Ok, gracias. Si también otra consideración es si el paciente tiene marcapasos, entonces se trata de alejarlo un poquito de la zona donde está el marcapasos. Ajá, eso también hay que evitarlo. Ujú. Hay que quitar todas de preferencia las pertenencias, hay que quitar todo el metal que tenga el paciente para que tengamos un mejor registro de los trazos electrocardiográficos. Entonces, sí es importante tener todas estas consideraciones para tener un mejor registro. Sí, en el aula virtual está el tema de las derivaciones y ahí especificamos cada una de ellas donde debe de ir colocada. Pero si no, podemos repetirlo nuevamente. Ajá. ¿Bien, alguna otra pregunta, duda? Bien, hablaremos un poquito de las ondas y de los intervalos y los segmentos. ¿Qué son las ondas? ¿Qué son los intervalos? ¿Qué son los segmentos? Dijimos que el corazón es un registro de la carga eléctrica y entonces nos va a estar midiendo la cantidad de energía que va a estar emitiendo cada una de las partes del corazón, ya sean las aurículas o ya sean los ventrículos. Eh, la onda P, que es la primera onda, esta onda P tiene dos porciones. Una primera porción que va a ser el registro de la aurícula derecha y una segunda porción que va a ser el registro de la aurícula izquierda. Cada zona, por ejemplo, la aurícula derecha emite un vector y la aurícula izquierda emite otro vector. Como no podemos medir ambos vectores, lo que se hace es una suma de todos estos vectores y se mide un vector común, que es este vector más grande.
se ve la flecha más gruesa, les decía. ¿Por qué? Porque es la suma de estos dos. Entonces, por eso vamos a tener un vector común en la onda P. Y este vector común se dirige de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Así es como va nuestro vector de la onda P. Este vector de la onda P, cuando lo extrapolamos a nuestro plano eléctrico, que es como un plano cartesiano, nos va a dirigir a 60 grados. Y vamos a ver más adelante nuestro plano de eje eléctrico. Ahí vamos a tener qué derivación está en cada una de esas zonas. Entonces, es importante recalcar que la onda P va a tener un flujo hacia abajo y la derivación que está aquí, que da el mejor registro de la onda P, es D2. En D2 es donde vamos a tener la mejor morfología de la onda P. Por eso, a veces es muy importante cuando les piden la toma de un D2 largo, es precisamente por eso, porque la onda P es donde tiene una mejor visibilidad de todas las derivaciones. Y entonces esta onda P, les decía, es la suma de la despolarización de la aurícula derecha y la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces vamos a tener dos partes de esta onda P. Una primera porción ascendente que representa la aurícula derecha y una porción descendente que representa la aurícula izquierda. Esto va a ser importante porque, bueno, uno de los criterios de la onda P es que esté presente, puede estar o no estar en todas las derivaciones, pero en D2 no puede faltar. Y en todas las derivaciones debe de ser positiva, excepto en ABR, en donde puede ser negativa, y B1, en donde puede ser positiva, negativa o bifásica. En condiciones normales, esta onda P va a medir de punto 10 a punto 12 segundos y en voltaje va a medir punto 25 segundos. Así es como la vamos a tomar en cuenta. Punto 10 a punto 12 segundos y en voltaje punto 25 segundos. Algunas bibliografías, dependiendo de las que ustedes revisen, nos dice que hasta punto 11, pero bueno, es variable. Mm, Cuando tenemos alteraciones en la onda P, que nuestra onda P va a estar crecida, entonces vamos a tener alteraciones en la medición. Cuando el crecimiento es de la aurícula derecha, entonces vamos a tener una P muy alta. Dijimos que en condiciones normales, esta onda P mide en altura 0.25 segundos. Pero cuando esta onda P tiene crecimiento, entonces mide más de 0.25 segundos. Se sale del límite superior que tiene esa onda P. Entonces tiene 0.25 milímetros. Y eso nos habla de una P crecida, una P alta o también se llama como P pulmonar. ¿Por qué? Porque es frecuente en los pacientes con cor pulmonar. Pero si el problema no está en la aurícula derecha, está en la aurícula izquierda, la aurícula derecha nos mide voltaje, la aurícula izquierda nos mide tiempo. Entonces, si el problema está en la aurícula izquierda, nuestro voltaje va a ser normal, va a estar dentro del rango de los 0.25 milivolts. Pero en tiempo va a estar prolongada. ¿Por qué? Porque despolariza la aurícula derecha, repolariza y como está muy crecida, despolariza nuevamente la aurícula izquierda y repolariza nuevamente. Entonces se ve una onda como con doble, con muesca o con doble ápice. ¿Sí? Tenemos una primera que corresponde a la aurícula derecha y una segunda que corresponde a la aurícula izquierda. Por lo tanto, la altura va a ser normal, pero el tiempo, dijimos que era hasta punto 12, va a ser mayor a punto 12. Ujú. Y eso nos habla de un crecimiento auricular izquierdo. Entonces, cuando tenemos crecimientos auriculares derechos, las ondas P van a ser altas, pero siguen teniendo la misma morfología de cúpula. Cuando el crecimiento es izquierdo, ya no va a tener la morfología de cúpula, parece más una M, por eso se llama P mitral. Esta P mitral es equivalente al crecimiento auricular izquierdo. Así es como lo vamos a determinar. Bien, tenemos otros
complejos, que es el complejo QRS. El complejo QRS es una medición o es una suma de ondas, porque no nos está midiendo solamente una. Vean, aquí tenemos la onda P nuevamente, pero termina y tenemos la onda Q, la onda R, la onda S y después viene la onda T. Entonces, el complejo QRS es la sumatoria de todas estas de aquí. No se mide por ondas en forma individual, se mide como complejo en su totalidad. Tenemos onda Q, tenemos onda R, tenemos onda S y después viene la onda T. Entonces, este es el complejo QRS. Este complejo QRS, a diferencia de la onda P, no medimos voltaje, no lo medimos en altura, lo vamos a medir en distancia. ¿Qué es lo importante? En tiempo. Esta onda P, o bien, este complejo QRS se mide desde donde empieza la onda Q hasta donde termina la onda S. Entonces es complejo QRS. Toda esta distancia de aquí hasta acá debe de ser equivalente a 0.08 hasta 0.12 segundos. Eso es lo que mide el QRS, de 0.08 a 0.12 segundos. Si nuestro QRS es mayor a 0.12 segundos, entonces vamos a tener un QRS amplio. Y entonces ahora sí, el paciente va a estar teniendo problemas de crecimiento y conducción. Entonces, en En voltaje debe de ser igual a 0.08 hasta máximo 0.12 segundos. Si mide más de eso, entonces tenemos un QRS amplio. Ajá. Si tenemos menos de eso, pues es un QRS estrecho. Y así es como lo vamos a estar tomando en cuenta a la hora de realizar una interpretación de electrocardiograma. Estas ondas pueden ser positivas o negativas, no hay pues un punto específico que diga cómo deben de ser. Mm, las ondas QR se pueden de tener diferente forma, pueden de ser de diferente tamaño, puede ser una onda Q grande o una Q pequeña o una onda R pequeña y una onda S grande. Entonces eso va a ir cambiando dependiendo de cómo lo registre el electrocardiograma. Pero nosotros lo que podemos hacer es cuando tenemos una onda grande que mide más de 5 milímetros, se va a escribir con una letra mayúscula. Pero cuando es más pequeña, menor de 5 milímetros, entonces se va a escribir con letra minúscula, de tal manera que podemos tener combinaciones. La onda Q significa Q grande, la onda R significa onda R pequeña y la onda S significa onda S grande. Y aquí al revés. Entonces, dependiendo de cómo estén las ondas, es como vamos a escribir la morfología de ese trazo o complejo QRS. Y en algunas patologías solamente vamos a tener imágenes de QS, como la que tenemos aquí, una imagen de QS. Ajá. Y esto pues nos habla de alguna patología, principalmente infarto antiguo en este paciente. La onda T. La onda T es una onda muy particular que nos va a medir la repolarización ventricular. Tenemos despolarización ventricular, repolarización ventricular. La onda P nos mide despolarización auricular. La onda P, bueno, se mide la despolarización auricular, pero no medimos la repolarización auricular. ¿Por qué? Porque como la repolarización auricular es pequeña, queda inmersa en el complejo QRS. Entonces vamos a tener la onda T. La onda T es la repolarización de los ventrículos y vamos a tener también dos porciones, una porción ascendente y una porción descendente. La onda T debe de ser positiva en todas las derivaciones, excepto ABR. Puede llegar a ser negativa en B1 a B2 en niños y nos representa la repolarización ventricular. Les decía, es asimétrica, una porción larga, una porción descendente corta. Si tenemos una onda T simétrica, es decir, la porción ascendente y la porción descendente son iguales, que se ve en forma como de triángulo, esa onda T es patológica y nos está hablando de isquemia.
Probablemente el paciente esté teniendo isquemia en esa zona del corazón. Entonces, bueno, ya vimos la onda P, complejo QRS, y vimos la onda T. También en los capítulos iniciales hablamos de algo que se llama periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Cuando ese periodo refractario lo extrapolamos aquí, toda esta porción de aquí hasta la mitad de la onda T significa periodo refractario absoluto, de aquí hasta acá, de esta porción inicial de la onda Q hasta la mitad de la onda T. Eso es periodo refractario absoluto. Y la parte final de la onda T nos habla de periodo refractario relativo. ¿Para qué nos sirve el saber qué es un periodo refractario? El periodo refractario nos está hablando de cuándo la célula se va a poder despolarizar. Nosotros enviamos un impulso y al nosotros enviar un impulso se produce esta imagen, que finalmente va a terminar en un latido cardíaco. Cada vez que nosotros enviamos un impulso, se genera la imagen de contracción y es equivalente a un latido cardíaco. Pero va a llegar un momento en que podemos enviar un impulso y no va a haber una respuesta. ¿Por qué? Porque ya está trabajando el corazón y ya está generando un impulso. Si yo le envío un estímulo acá o acá o acá, ese corazón no va a responder. ¿Por qué? Porque está haciendo ya un trabajo y va a esperar hasta que termine para poder generar un nuevo trabajo. Pero en cambio, en esta porción de acá es donde ya va finalizando. Aquí ya va terminando. Cuando yo envío un impulso y ya está en esta parte de aquí, al caer nuevamente aquí, se puede generar nuevamente otro impulso y va a generar nuevamente un QRS. Entonces, si yo genero un impulso aquí, se vuelve a generar un QRS. Quiere decir que si yo estimulo a la célula en esta porción, podemos tener una respuesta nueva a la que el corazón ya estaba generando. Y esto se llama extrasístoles ventriculares. Ajá. Principalmente, bueno, estas extrasístoles o latidos ventriculares prematuros son contracciones extras a las que el corazón ya está programado. Y son impulsos nuevos que están generando una nueva corriente o un nuevo impulso en ese corazón. Ajá. Entonces, cuando vean un extrasístole es porque ese impulso está llegando aquí y está generando un nuevo latido. Si el impulso cae acá, no se observa nada. Y esto es igual a la representación del potencial de acción. En los primeros temas del capítulo hablamos específicamente a detalle del potencial de acción y ahondamos un poco en esto del periodo refractario. Es importante que lo revisen para que puedan comprender bien esto que estamos hablando. Tenemos una onda U al final de la onda T. Esta onda U regularmente no la vamos a ver, no se ve, a menos de que el paciente tenga alteraciones electrolíticas, principalmente magnesio o potasio. Cuando el paciente tiene un déficit de potasio, esta onda U se puede observar. O un déficit de magnesio, esta onda U se puede observar, pero si no tenemos alteraciones electrolíticas, no se observan estas lesiones o esta onda U. Vamos a hablar ahora de algo que se llama intervalos y segmentos. ¿Cuál es la diferencia entre intervalos y segmentos? Los intervalos nos van a medir la distancia que viene desde un punto a otro, es decir, desde una onda a otra. Tenemos esta onda R y tenemos otra onda R y medimos de onda R a onda R y esto significa intervalo RR. Si medimos desde el inicio de la onda P hasta la onda Q, esto significa intervalo PR. Si medimos la onda Q hasta donde finaliza la onda T, esto se llama intervalo QT. Pero si medimos
la porción final de la onda P al inicio de la onda Q, esto se llama segmento PR. Si medimos la porción final de la onda S y el inicio de la onda T, esto se llama segmento ST. ¿Qué quiere decir? Bueno, los intervalos y los segmentos. Los intervalos son las distancias que van de una onda a otra y en su trayecto incluyen otras ondas. Los segmentos van desde donde finaliza una onda hasta donde inicia otra, pero no hay otras ondas incluidas en su interior. Entonces, para fines prácticos, los intervalos incluyen ondas, los segmentos no incluyen ondas. Por eso, si medimos el intervalo PR va desde el inicio de la onda P a la onda Q. Ese es el intervalo PR y en tiempo nos debe de medir de punto 12 a punto 20 segundos. El complejo QRS va del inicio de la onda Q al final de la onda S y en tiempo nos debe de medir punto 08 a punto 12 segundos. El intervalo RR va del final de la onda R a la otra onda R. Y entonces este es el intervalo onda R. Podemos tener también un intervalo PP que va desde el inicio de la onda P hasta la siguiente onda P. ¿Sí? Trazamos una línea y esto se llama intervalo PP. Entonces podemos tener intervalo RR, intervalo PP, intervalo PR, intervalo QT, ¿ah? Y nos van a estar midiendo los tiempos que hay entre una onda y otra. Los más importantes, bueno, el intervalo PR, que debe de medir de punto 12 a punto 20 segundos, y el intervalo QRS, que debe de medir entre punto 08 a punto 12 segundos, son de los más importantes. ¿Por qué? Porque si tenemos un PR alargado que sobrepasa los punto 20 segundos, nos está hablando de bloqueo. O si tenemos un PR corto que mide menos de punto 12 segundos, entonces nos está hablando de una preexcitación. Si tenemos un QRS estrecho, bueno, no importa, pero si el QRS es ancho mayor a punto 12 segundos, eso nos está hablando de alguna alteración en los ventrículos. Y finalmente vamos a tener otro intervalo que es el intervalo QT. El intervalo QT, les decía, va del final, del inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Este es el final, este intervalo QT nos va a estar midiendo la distancia que hay desde la onda Q hasta la onda T. ¿Para qué nos sirve este intervalo QT? Este intervalo QT es un promedio que trae de la frecuencia cardíaca. En condiciones normales no debe de pasar los 0.44 segundos. Si está dentro de ese límite, podemos decir que es un QT eh, conservado. Pero si el QT se va mayor a 0.44 segundos, entonces nos está hablando de un QT largo. Este QT largo quiere decir que esta distancia de aquí hasta acá va a estar más prolongada y se está refiriendo a algún problema en la conducción de los ventrículos, ajá, y en la repolarización. No está enviando completamente la información de aquí hacia acá y existe un retraso. Y entonces eso nos puede hablar de algunas alteraciones en el paciente. Es importante decir que este intervalo QT es la proporción de la frecuencia cardíaca. Si tenemos un paciente con bradicardia, el QT va a estar largo. Si tenemos una frecuencia alta, el QT va a estar corto. Ujú. Entonces es importante medirlo porque podemos saber si ese QT es largo o ese QT es corto. Cuando el QT se prolonga, principalmente se va a asociar a intoxicaciones farmacológicas, en específico antidepresivos tricíclicos. Y vamos a corregirlo, lo vamos a corregir a través de una fórmula. Esta fórmula que es el QT corregido o fórmula de Bassett, este QT corregido va a ser igual a la distancia que hay entre la onda Q a la onda T sobre la raíz cuadrada del intervalo RR. Ajá. Así es como se mide este intervalo QT corregido. En la siguiente sesión haremos unos ejercicios de cómo se debe sacar este QT corregido.
Bien, esos son las ondas, los intervalos y los segmentos. Y bueno, ya hablamos en específico del papel de electrocardiograma. En la siguiente sesión hablaremos de cómo se debe de interpretar y leer este papel de electrocardiograma para posteriormente hacer unos ejercicios. Bien, hasta aquí alguna pregunta, duda. No, hasta ahorita no. Muchas gracias. Excelente. Una pregunta, para la fórmula del QT corregido, ahí tenemos que utilizar la medida de los milisegundos. Sí, todo está lo puedes hacer en segundos o lo puedes hacer en milisegundos, en cualquiera de las dos, nada más que es importante saber qué medida estás tomando o qué unidad de medida estás tomando para que el resultado no te vaya a variar mucho, porque no es lo mismo dar 0,36 segundos a dar 360 milisegundos, ¿no? Entonces sí, se puede utilizar cualquiera de los dos, pero sí es importante saber la unidad de medida que estamos utilizando. Por ejemplo, yo les decía que cada cuadrito pequeño de 1 milímetro va a ser igual a 0,04 segundos. Pero, por ejemplo, algunas personas, los cardios principalmente, les gusta hablar en milisegundos, entonces no te dice que vale o equivale a 0,04, sino equivale a 40 milisegundos. Y está bien, lo único que nada más es saber la medida que estás tomando para que no vayas a tener problemas a la hora de interpretarlo o que pienses que esté prolongado cuando está en parámetros normales. Ujú. Se puede utilizar cualquiera de las dos. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Les gusta la sesión? ¿Está bien así? ¿Quieren que sea más dinámica? Ahorita, bueno, repasamos solamente esta parte, pero en las siguientes clases haremos ejercicios, entonces ya interactuaremos un poquito más para que puedan ir realizando los ejercicios. Si quieren abordar un tema eh, pues más a fondo, también lo podemos ahondar. Es cuestión de que ustedes nos digan qué es lo que quieren, ¿sale? Toda la información de todos modos está en el curso, está en la plataforma. Ahí está el libro, ahí están los videos de cada uno de los temas. Les decía, ahorita pues no abordamos muchos temas como las derivaciones, como los electrolitos, como esto, porque es súper extenso, pero en la plataforma está para que ustedes lo empiecen a consultar, lo empiecen a revisar y y lo empiecen a ir poniendo en práctica. Para finalmente en estas sesiones, las sesiones sincrónicas, lo que vamos a hacer es tratar de poner en práctica todo lo que está ahí, todo lo que ya leyeron, para que finalmente puedan interpretar un electrocardiograma y poder ir haciendo ejercicios para que ustedes empiecen a aprender la técnica y se les vaya facilitando el cómo leer un electrocardiograma. Sí, muchas gracias. Bien, preguntas, dudas. No. No. No, ya no tenemos preguntas. ¿Les gusta la sesión? ¿Quieren que sea más dinámico?